la sesión anterior, y arrancábamos justamente con el capítulo 23. Y el capítulo 23 justamente nos va a dar elementos para poder entender esta reproducción y también ver cómo poco a poco se va a estar polarizando la producción y la distribución de la riqueza. Nos va a ayudar muchísimo. Después vamos a ver unos capítulos de Oxfam y también de la acumulación en México. Pero nosotros también nos interesa ver este capítulo entendiendo el proceso de acumulación como un proceso de transformación de plusvalor en capital, ¿sí? No va a provenir de la nada, no va a ser los ahorros, insistimos, de la abuelita o de la herencia que nuevamente los vuelve a invertir, ¿no? Ya se dijo que para los siguientes periodos ya no queda ni un solo átomo de la inversión inicial. Y esa nueva inversión que ahora justificaría capitalista, esta proviene del plusvalor que ha sido transformado en acumulación y en capital. Entonces, sabemos que el obrero produce plusvalor y capital, los produce a magnitudes siempre más grandes, eso es muy importante, y a escala ampliada. Vamos a hablar de reproducción ampliada, como lo es en la realidad capitalista, que reproduce las relaciones capitalistas, las va a profundizar, las va a complejizar, las va a intensificar, por lo que la acumulación del capital significa el crecimiento no solamente del capital, sino va a ser también el crecimiento de los trabajadores o el proletariado. Tenemos entonces que una primer dinámica del capital, este capitalismo que mencionábamos, un capitalismo naciente, emergente, en pañales, por así decirlo, que va a tener un comportamiento interesante. Al principio, el crecimiento del capital adelantado va a ser a partir de destinar magnitudes constantes, es decir, el mismo porcentaje que se le destina al capital constante y al capital variable de la inversión se va a mantener, ¿sí? Debido a que pues no hay una innovación científica tecnológica, a que principalmente la producción depende de el capital variable incorporado. Entonces, en este contexto, tenemos que esto que señalamos acá, en el centro del capital, el incremento del capital adelantado va a ser este que está aquí. Yo no choco. ¿Sí? El incremento del capital adelantado va a ser sobre el incremento del capital constante en una magnitud constante y el capital variable en una magnitud variable. Y en este sentido, la acumulación, como habíamos visto, va a estar determinada por el porcentaje del plusvalor. ¿A qué nos referimos con esto? Voy a poner un ejemplo numérico. ¿Alcanzan a ver la hoja Excel? ¿En Excel? Sí, profe. Sí, profe. Voy a subir esto. ¿Alcanzan a ver el encabezado amarillo? Sí, profe. También, profe. Bueno, entonces nosotros en el ejercicio anterior que subimos el lunes, fue un ejemplo, bueno, hemos explicado esta reproducción ampliada en donde ya incorporamos la acumulación, que es un porcentaje que se va a transformar en nuevo capital, que se va a distribuir el capital constante y se va a distribuir el capital variable. Esta es otra forma de plantearlo y lo vamos a resolver, nos va a ayudar a ejemplificar procesos de largo plazo, ¿no? Entonces les explico el cuadrito. Tenemos en la columna B los periodos de reproducción o producción que tiene el capital. En este caso vamos a hacer 30 periodos de producción para señalar cómo se está desenvolviendo el capital. Tenemos CA, que insisto, en este caso vamos a denominar CA como capital adelantado. El capital adelantado no es más que la suma del capital constante más el capital variable. En D, en la columna D, está el capital constante, señalado con una C minúscula. En E
es el capital variable, pero aquí vamos a regresar a lo que vimos en la unidad anterior. El capital variable en sus dos partes. El número de trabajadores, que está en la columna F, más el salario pagado a esos trabajadores, que está en la columna G. Y lo expresamos el número de trabajadores con L. L es igual al número de trabajadores y W es el salario. ¿De a cuánto asciende el valor del capital variable? Bueno, el capital variable asciende el valor del número de trabajadores, número total de trabajadores, por el salario pagado a esos trabajadores, el salario medio pagado a esos trabajadores. ¿Me explico? Bueno, entonces voy a borrar esto tantito para que no, para que ahorita lo hagamos. Después, en la columna H está la tasa de plusvalor. La tasa de plusvalor es el plusvalor entre el capital variable, ¿sí? En la columna I está el valor absoluto del plusvalor, que lo obtenemos despejando la fórmula de tasa de plusvalor y multiplicando tasa de plusvalor por capital variable. En el caso de del caso del capital realizado, se comita, no es más que la suma de capital constante más capital variable más plusvalor, ¿sí? Y en el caso de A minúscula es el coeficiente o de acumulación que lo obtenemos a partir de la división del monto que se va a destinar a la acumulación dividido entre el plusvalor. F minúscula va a ser este coeficiente T o la tasa de que va para el fondo de consumo capitalista y la obtenemos igual, F mayúscula entre plusvalor. Entonces, si queremos sacar el valor absoluto de la acumulación, ¿sí? Despejamos ambas fórmulas para el caso de A y F, como lo mostramos en la columna M. En la columna M queremos saber el monto total que se destina a la acumulación. Para saber el monto, multiplicamos la tasa de acumulación A minúscula por el plusvalor. Lo mismo ocurre en la columna N. En la columna N tenemos el fondo de consumo capitalista. Queremos saber a cuánto asciende el fondo de consumo capitalista y justo es la tasa del fondo de consumo capitalista por el plusvalor. Si hay alguna duda, me van avisando, ¿va? Y en el caso de delta C, que es el incremento del capital constante, lo obtenemos dividiendo el monto absoluto que se va al capital constante dividido entre la acumulación y en el caso de en la columna P, delta V es el capital variable que se está destinando como parte de la acumulación, ¿sí? Y ya C no va a ser más que despejado de las fórmulas anteriores, al igual que capital variable, es el nuevo monto que se va a destinar tanto al capital constante como el capital variable. Entonces tenemos pues que va a ser, esto se va a obtener con delta C por A, ¿sí? Por la acumulación. Y al igual que B, en la columna R, tenemos el valor de B va a ser delta B por la acumulación. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, yo sí tengo una duda. Sí, dime. Plusvalor, P y la comita, y al lado está PB, igual es plusvalor. En la columna H y la columna I. Ajá, exacto. Perfecto. Aquí es la tasa de plusvalor. P, comita. Y en I es el plusvalor en términos absolutos. ¿Sí? Aquí nada más tenemos la relación entre PB y V, mientras que acá en la columna I ya tenemos su valor absoluto. ¿Sí? Profe, sí, gracias. ¿Alguien más? No, profe, creo que no. Miren, nosotros les vamos a dar unas tablas similares y lo que ustedes van a tener que calcular justamente es
los movimientos y los valores que se van a generar en los siguientes periodos. Estos periodos son ciclos de producción, pero también pueden identificarse en términos teóricos como, y prácticos como años, ¿no? 1 año, 2 años, 3 años, etcétera, etcétera. Los valores que nosotros vamos a dar al principio va a ser constante, número de trabajadores, salarios, ¿sí? Y unos de ellos los vamos a mantener constante para todo el periodo, como el caso de W. Otros son datos arbitrarios. Nosotros vamos a dar la tasa de plusvalor. Se las vamos a dar a ustedes porque, insisto, estas se calculan después del proceso de producción y a nosotros nos ayudan ya para los ejercicios. En la siguiente semana vamos a hacer cálculos de la tasa de explotación y tasa de plusvalor a partir de las cuentas nacionales. El valor de A, que es la tasa de acumulación y la tasa de fondo de consumo, son también datos arbitrarios, que en este caso vamos a suponer que el capitalista está destinando el 50% para la acumulación y el otro 50% para el fondo de consumo. Delta C y delta B son los valores que se van a destinar al nuevo capital constante y el nuevo capital variable respectivamente. ¿Sí? Igual, se los vamos a dar de forma arbitraria nosotros. Entonces, para calcular, pues, evidentemente aplicamos la suma. Sí, Sebastián. Profe, la W es el salario, ¿verdad? W salario, sí. ¿Y el salario siempre va a ser el mismo? ¿Lo que va a cambiar va a ser el número de trabajadores? Vamos a hacerlo justo. Lo que vamos a hacer aquí es explicar la lámina anterior. La lámina anterior nos decía justo que el capital incrementa en la medida en que se incrementa la acumulación, ¿sí? Y el capital variable. Por tanto, la acumulación, al generarse e incrementarse mediante la distribución constante del plusvalor en el capital, la acumulación empuja el crecimiento de la fuerza de trabajo o el número de asalariados. Vamos a hacerlo en dos sentidos. Lo que se está planteando acá es que hay un primer crecimiento que llamamos acumulación extensiva, una primera acumulación. Esta primera acumulación es la con la que se origina el capitalismo, y esta tiene la característica que se va a incrementar en la misma proporción tanto el capital constante como el capital variable. Siguen creciendo. Y lo que queremos resaltar aquí es cómo va a presionar justamente lo que tú mencionas, que es que en la medida en que se está teniendo este tipo de crecimiento, se está presionando a la fuerza de trabajo, ¿sí? O al capital variable. Vamos a verlo en dos sentidos. Primero, en el número, nada más sobre el incremento del número de trabajadores, y el otro, en el otro, en donde se puede incrementar tanto los salarios como el número de trabajadores, ¿sí? en la acumulación extensiva. ¿Me explico? Sí, profesor. Entonces, ahorita es lo que vamos a estar analizando. Tenemos entonces el capital adelantado, que va a ser la suma del capital constante, que en este caso es 800. Aún no sabemos el capital variable, y nada más dejamos aquí la suma en el capital variable, ¿sí? Y queremos saber a cuánto asciende el valor del capital variable. Como dijimos, el capital variable, o su valor del capital variable, va a ser el número de trabajadores por los salarios. Entonces van a ser 200 en el capital variable, pero esos 200 son distribuidos en 10 trabajadores con un salario de 20, ¿sí? Entonces, la suma de 800 más 200 nos da 1000, que es lo que se está invirtiendo. La cantidad de capital adelantado es de 1000, ¿sí? En el proceso productivo vemos justo que hay una tasa de plusvalor igual a 1, y para saber el monto del plusvalor, el valor en absoluto del plusvalor, multiplicamos justo la columna HC por, que diga el cuadrito HC, por el capital variable, que está en E6. Entonces nos da 200. Se ha obtenido de ese proceso de producción con una tasa de explotación igual a 1, un plusvalor de 200. Entonces la producción total que estamos analizando, que estamos obteniendo en este periodo de producción, es capital constante más capital variable más el plusvalor.
¿sí? Y tenemos que lo que se ha producido es 1,200. Ahora pues, tenemos que la tasa de acumulación es de 0,5, entonces queremos saber a cuánto asciende la acumulación en términos absolutos. Lo único que hacemos es multiplicar tasa de acumulación por el plusvalor, en este caso 200, que se encuentra en I6, nos da el valor de 100, ¿sí? Sabemos que 0,5 es el 50%, entonces lo que nos está diciendo es que se va a acumular el 50% del plusvalor y el 50% del plusvalor, que su valor es 200, es 100. Lo mismo ocurre para el fondo de consumo. La tasa del fondo de consumo es de 0,5, 50%, multiplicado por 100 va a ser, multiplicado por 200 va a ser igual a 100. Lo que nos quiere decir que el plusvalor se ha dividido 100 en acumulación y 100 en fondo de consumo capitalista. Queremos saber ahora a cuánto va a ascender el incremento en términos absolutos del capital constante. Bueno, esta acumulación originada del plusvalor se va a distribuir en un monto para el constante y otro monto para el variable. El monto nos lo está definiendo esta delta C, que es en este caso de forma permanente, de forma arbitraria, pusimos que va a ser de 0,8 o del 80%. El 80% de la acumulación va a ser 80, y tenemos pues que 0,2 o el 20% de que se sugiere destinar ¿cómo se llama? Al capital variable, pues bueno, va a ser igual a 20, ¿sí? Estos dos, ¿sí? Los que se encuentran en la columna Q y la columna R son los valores que se van a incorporar en el siguiente periodo, en este, ¿sí? En periodo 2. Para periodo 2 tenemos que el capital constante, ¿sí? Va a ser 800, que es el periodo anterior, más 80, que está en la columna Q. ¿Aquí sí me doy a entender? Sí, profe. Aquí nos podemos perder un poquito, pero nada más es, porque algunos dirán, ¿y dónde sacó 880? Ah, bueno, de el periodo anterior que se tenía el constante más la nueva inversión, que ese es el capital constante que está acá en Q6, en el periodo anterior. Lo mismo ocurre con el capital variable. Tenemos 200 del periodo anterior más los 20 que se están incorporando ahorita. ¿Sí? Y partimos en este ejercicio que se va a quedar de forma constante todos los salarios. Entonces lo único que vamos a hacer es dividir el capital variable entre el salario para obtener el número de los trabajadores. En este caso, justo va a ser 11, se incrementaron a 11 trabajadores. Este incremento en capital variable, acumulación en capital variable, dio la posibilidad de que ya no se contrataran 10, sino que ya se contrataran 11. Tenemos igual, aplicamos la tasa de plusvalor, igual que el cálculo que tenemos arriba, ¿sí? Es igual al 100%, 200. Igual aplicamos, corremos el capital realizado, C más B más PB. Y al igual, corremos la acumulación, porque ahora ya la acumulación para este siguiente periodo ya no va a ser sobre 100, sino sobre el plusvalor de 220, que ahora dividido a la mitad son 110 para la acumulación y 110 para el fondo de consumo capitalista. Y ya ese 80% ya no se aplica sobre 100, sino se aplica sobre 110, dando que son ahora 88 lo que se va a destinar al capital constante y 22 al capital variable. ¿Sí me explico hasta acá? Sí, profe. Sí, Sí, profe. La idea de esto, gracias, es justo que si corremos todo para los 30 periodos, queremos ver cómo se comporta algunas variables.
Entonces aquí corro, le doy en el cuadrante inferior, en la parte derecha. Y tenemos finalmente que está avanzando, que se corre esta reproducción en 30 periodos, 30 años, 30 periodos, como quieran verlo. Y tenemos en primer lugar que el capital adelantado, o sea, la inversión, en la medida en que se está acumulando, pues ya no es una línea recta como veíamos nosotros en la reproducción simple, donde se sacaba el dinero, se sacaba, no, aquí se regresa el 50% y eso ha permitido que la acumulación se incremente. Lo que se está invirtiendo se incremente, que es lo que tenemos, en este en el cuadro naranja, bueno, en la columna C, que estoy ahorita resaltándola con verde, ¿sí? Vemos que se ha incrementado el capital constante también. Vemos que se incrementa el capital variable, pero justo lo que nos interesa señalar es que este incremento ha sido a partir del incremento de la fuerza de trabajo. ¿Sí me explico? La acumulación extensiva, que es la primer fase de acumulación que tiene el capital, se da a partir de la incorporación de la fuerza de trabajo al proceso productivo, su incorporación de forma masiva. La reproducción, la acumulación extensiva, como su nombre lo dice, pretende extender las relaciones capital-trabajo en toda la extensión geográfica que puede tener el capital. ¿Cómo cómo te extiendes? Pues te extiendes incorporando a los trabajadores, rompiendo los modos de producción anterior, y esto no puede hacerse si no es mediante la incorporación de la fuerza de trabajo al proceso productivo capitalista. Es extensiva bajo esas características. Se extiende, insisto, se extiende a partir de la incorporación de la fuerza de trabajo. ¿Sí me explico? Sí, ¿no? Sí, profe. Sí, Sí, profe. profe. Sí, Entonces, profe. eso que nosotros estamos viendo en las primeras líneas de este capítulo. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El capital se incrementa en la medida en que se incrementa la acumulación. Ya lo vimos. Y el capital variable. Por tanto, la acumulación al generarse e incrementarse mediante la distribución constante de plusvalor, en el capital, la acumulación empuja el crecimiento de la fuerza de trabajo o el número de asalariados. En ocasiones la demanda es superior a la oferta, a raíz de lo cual los salarios pueden aumentar, ¿sí? Y es un elemento importante. Ahorita en este momento, pues el capitalismo está en condiciones de generar beneficios, aún sacrificando el pago de salarios altos, porque al final de cuentas la rentabilidad que está obteniendo es mucho mayor, ¿no? Es mucho mayor que la que justo tenía en otros periodos de producción. Entonces, en el caso de la página 760, nos plantea justo lo siguiente. La reproducción, dice, así como la reproducción simple reproduce continuamente la relación capitalista misma, la reproducción a escala ampliada, o sea, acumulación, reproduce la relación capitalista en escala ampliada, ¿sí? Más capitalistas o capitalistas más grandes en este polo, más asalariados en aquel. O sea, se incrementan asalariados, se incrementan capitalistas, como vimos con anterioridad, la reproducción de la fuerza de trabajo incesantemente a incorporarse, como medio de valorización del capital. Más adelante dice, constituye en realidad un factor de reproducción del capital mismo. Acumulación de capital es, por tanto, aumento de los trabajadores. ¿Aquí hay algún comentario?
No, profesor. Entonces, resaltando, la reproducción simple reproduce la relación capitalista misma, ¿sí? Como hemos visto, las relaciones de propiedad, en donde el trabajador aparece que no es dueño de los medios de producción, no es dueño de lo que se produce en el proceso productivo, ¿sí? Y además tiene hambre. Y lo único que puede vender es la fuerza de trabajo, mientras que el capitalista es dueño de los medios de producción y del producto elaborado en el proceso productivo. En la reproducción ampliada, o sea, la acumulación, va a reproducir ahora las relaciones capitalistas, pero en escala ampliada. Entonces, ante la relación de dependencia entre la fuerza de trabajo del capital, constituye un factor de la reproducción del capital mismo. Como hemos dicho, acumulación es incremento o aumento del proletariado. Esta expansión temprana del capitalismo es mediante el incremento de la fuerza de trabajo. Entonces, aquí vimos, regresando a la tablita en Excel, si la alcanzan a ver. Sí, profe. Aquí vemos justo que para este ejemplo, lo que se incrementó fue el número de trabajadores. ¿Cómo se incrementó? Pues bueno, se incrementó a partir, justo como lo señala la columna PB, el incremento del plusvalor que se dividió en fondo de consumo capitalista, ¿sí? Y acumulación, que es lo más importante, y esto permitió que crecieran tanto el capital constante como el capital variable. ¿Sí? Proviene de aquí, del plusvalor y del trabajo no remunerado. Y justo va a incrementarse más en la medida en que haya más trabajadores a los cuales se le pueda extraer trabajo no remunerado o plusvalor. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Bueno, algo que quiero mencionar acá, decimos que se mantiene el crecimiento constante, porque voy a abrir una nueva columna aquí, que vamos a llamarlo ahorita va a estar con Rho, que va a ser esta composición orgánica todavía. Si ustedes ya leyeron el capítulo, ya ahorita ya están más o menos relacionados con el concepto, pero aquí vamos a poner que Rho va a ser la relación entre el capital constante y el capital variable. ¿Qué queremos hacer? Queremos mostrar la combinación que se está utilizando en este momento. El capital constante en cada año entre el capital variable que se está utilizando cada año. Lo dejo correr acá. ¿Qué característica tiene? Es constante. Constante, es el mismo. Esta composición orgánica nos va a hablar que el monto que se está destinando al capital constante en relación al capital variable mantiene ahorita, no hay un cambio de innovación tecnológica. Cuando la composición orgánica es muy baja, estamos hablando que hay una dependencia mayor de la fuerza de trabajo. Cuando sube, estamos hablando que hay una dependencia de la innovación tecnológica. En la acumulación extensiva, no hay innovación científica tecnológica. Entonces, mantenemos constantes las proporciones, tanto en capital constante como en capital variable. Y se muestra justo en la composición orgánica. Siempre va a ser el 4, porque a pesar de que estén incrementándose, se incrementan en las mismas proporciones. ¿Sí? Pero lo vamos a ver más adelantito, ese conceptito. Ahora bien. Profesor, disculpe. Sí, está bien, dime. Eso viene en el capítulo 23, ¿no? Capítulo 23, sí. Ah, ok. Entonces, para el siguiente periodo, nosotros igual vamos a hacer son los mismos datos, si se dan cuenta, lo único que vamos a cambiar es justo el número de trabajadores. Aquí vamos a utilizar más, vamos a cambiar trabajadores y salarios
con la intención de plantear lo que vimos en la parte teórica, que se está incrementando el capital variable y vemos que ese incremento incorporó más trabajadores, pero hay momentos en que la demanda de fuerza de trabajo por parte del capital es muy poco. Entonces lo que empieza a hacer para hacerlos atractivos es incrementar los salarios. Y hay momentos en que el capital necesita incrementar los salarios para incrementar esta fuerza de trabajo porque obtiene mayor rentabilidad, o sea, no hay pérdida. Y al final, pues va a haber un problema, ¿no? Que ahorita vamos a señalar. Entonces, corremos igual. Se mantiene todo se mantuvo constante con la intención de hacer este ejemplo. Pues corremos. ¿Y qué está sobresaliendo? ¿Qué ven en el caso del número de trabajadores? ¿Qué ven? Acá. ¿En comparación con la otra o...? Sí, en comparación con la otra. Y con los salarios. Me regreso a la anterior. Está aumentando el salario, ¿no? Ajá. O sea, Sí, si sí. se dan cuenta acá, el salario fue de 20 siempre para los 30 periodos o los 30 años. ¿Y acá qué ha pasado? Se incrementó el salario. Pero también, ¿qué se incrementó? La fuerza productiva, ¿no? Pero con menos rapidez. Con menos rapidez, más lento, menos trabajadores, pero los dos al final de cuentas se incrementaron. En esencia, lo que nos interesa es que el incremento del capital variable en esta acumulación expansiva se da de dos formas. Una, incrementando el número de trabajadores a pesar de que el salario puede permanecer constante. Pero lo que interesa acá en la acumulación extensiva es incrementar, expandirse, imaginémoslo, retengámoslo en la cabecita, un capitalismo que llega en un momento cero, que estamos hablando siglo XV, XVI, VII, XVIII, y sobre todo en países subdesarrollados como América Latina en el XX, en donde pues llega la entidad productiva capitalista y pues bueno, tiene nuevos espacios, entonces puede invertir en varios lados, puede colocar esa inversión en varios lados y en la medida en que se está invirtiendo en los procesos productivos en una extensión geográfica cada vez mucho más amplia, está incorporando fuerza de trabajo, ¿no? Entonces en el primer caso está incorporando fuerza de trabajo con un salario constante durante todo el tiempo, pero incorpora, y en la otra, pues en la medida en que algunos lugares puede escasear la fuerza de trabajo, justamente empieza a incrementar los salarios. Este incremento de salarios va a generar justamente la posibilidad de que pueda incorporarse más fuerza de trabajo, pero además va a afectar y va a tener un impacto en la población. Porque en la medida en que el sistema en conjunto está presionando los salarios a la alza para incorporar más fuerza de trabajo, está generando mejores condiciones de vida y también está favoreciendo la reproducción de la población en ese momento. Bueno, más adelante vamos a hablar justamente del impacto que va a tener, porque finalmente aquí está el debate de qué sopas, ¿no? En un primer momento, en la tabla 1, el capital se expande con salarios constantes, llega a toparse que no se puede seguir expandiendo porque el límite al que se está enfrentando es que hay poca población, entonces la opción que toma es justamente incrementar los salarios y de forma paralela lo que está haciendo es presionando de alguna forma al crecimiento de la población
para que al final de cuentas tenga una población de fuerza de trabajo cada vez más mayoritaria, ¿sí me explico? Y vamos a ver qué papel va a jugar esta población mayoritaria, cada vez más abundante de la fuerza de trabajo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Comentario. ¿No? ¿Sí? No, profe. No, todo No, bien. profe. Profe, aquí el incremento sería igual que en el pasado, lo que sacó de capital constante sobre variable. ¿En cuál? ¿En la regreso En a la el, tablita de Excel? sí, o sea, en la hoja 2. A ver. Ya vi que en la primera sacó Rho, creo, Ajá. y que le Ya. salía 4 constante. Refiere a la composición orgánica del capital. Sí, aquí gracias, ahorita lo hacemos, que no me dejó saltar. ¿Qué están viendo ustedes en la pantalla? Se sigue viendo el Excel. Ahí está, es justo. Gracias, es que yo ya estaba en la presentación PowerPoint. Y bueno, igual hacemos lo mismo. Vamos a copiarlo, el cuadrito en ese. Y hacemos la división de constante entre variable 4 y corremos y va a ser igual. Ahorita la composición que hay de valor se mantiene igual, dependemos de esa proporción en constante y en variable. Insisto, va a ser un indicador de innovación tecnológica y en este momento la innovación tecnológica no hay. Entonces, por eso, cuando no hay, no se mueve este indicador. ¿Sí me explico? No, pero ¿lo podría repetir otra vez, por favor? La composición orgánica, por lo pronto así lo vamos a dejar, lo vamos a ver ya en este capítulo, pero por lo pronto podemos decir que la composición orgánica es justamente la relación entre capital constante y capital variable, y es también un indicador de innovación tecnológica del capital, ¿sí? Porque estamos utilizando, si se dan cuenta, estamos dividiendo el capital constante en relación al variable, que estamos diciendo con eso, estamos hablando del número de máquinas en relación al número de trabajadores. Si el número de máquinas se está incrementando en relación al número de trabajadores, pues evidentemente la composición orgánica va a incrementarse y nos va a dar una idea de que hay una innovación. Si se comporta de forma contraria, en donde la composición que el capital constante se reduce o se mantiene constante, pero el capital variable se incrementa, ¿sí? Se reduce el valor de la composición orgánica, lo cual nos habla que hay una mayor dependencia de fuerza de trabajo para el proceso productivo. ¿Sí? Ok, entonces es como que ese incremento en proporción en C y V, lo que hace que se mantenga como constante, ¿no? Que no haya un cambio. Que no hay un cambio, exacto. Pero no hay un cambio en términos de proporción, pero sí hay un crecimiento, ¿sí? Como ven acá. Ok, perfecto. Bueno, Entonces, si dime. cambiara la tecnología, la proporción sería diferente, ¿no? O sea, Exacto. aumentaría. Sí, sí, justo en la acumulación, que vamos a entrar ahorita a analizar, que es la acumulación intensiva. Una vez que ya se extendió en toda la geografía posible del capital, se enfrenta a algunos problemas. Y la única forma de solucionar esos problemas es con la innovación científica tecnológica. Y esa acumulación va a ser la acumulación intensiva, ¿sí? Y en esta acumulación intensiva, pues bueno, vamos a ver cómo va a cambiar la composición orgánica. Pero antes de eso queremos ver
¿Cuál es el problema por lo cual el capital no va a aceptar tener o mantener un crecimiento y una expansión con trabajadores con buenos salarios, que es en esta hoja el cuadro 2, en donde tenemos que se incrementan los trabajadores, pero también se está incrementando los salarios. Pero eso a largo plazo no le funciona al capital. No va a querer reproducirse así el capital. ¿Sí? Entonces, ¿a qué nos referimos? Pues bueno, cuando nosotros hablábamos justamente que hay un incremento del capital variable a partir de incrementar el número de trabajadores, pero también de incrementar los salarios, estamos hablando también que como sistema se está empujando a que las condiciones materiales de la reproducción de la fuerza de trabajo genere mucho más población. Hay que recordar el concepto de los salarios que teníamos en Economía Política 2. Los salarios tienen la finalidad de la reproducción de la vida del trabajador, pero también de su reemplazo en el capitalismo. Es decir, los nuevos trabajadores, sus hijos son los nuevos trabajadores en el capitalismo, y justamente con ingresos más altos, justamente lo que se va a presionar es que crezca la población. Entonces, sí hay una relación estrecha entre población y crecimiento del capital. En este momento, ¿qué va a pasar? Va a ser esta situación de hacer crecer la población, también te va a dar la posibilidad de presionar los salarios a la baja. Por muy altos que los salarios puedan ser, va a ser en un contexto de explotación y va a ser en momentos, digamos, relativamente cortos ese bienestar con salarios altos, porque al final de cuentas, como van a generar una presión a la población, esta población después va a presionar para que, con tal de conseguir empleo, presionen los salarios a la baja. Y es una reflexión que ve Marx, cómo se está moviendo el capitalismo, y también ve y citan cómo es la parte más fundamentalista del capital, o interpretaciones más burguesas, que están en las páginas 762, 764, son unas cosas en donde el capitalismo, los teóricos del capital, quedan desnudos, ¿no? Por ejemplo, entonces necesitamos para la acumulación, al final va a generar un conjunto de pobres laboriosos, una población masiva, va a depender de la masa empobrecida. Y dice Mandelbrot, cita Marx, en una nación libre donde no se permite tener esclavos, la riqueza más segura consiste en la multitud de pobres laboriosos. ¿Sí? Úchala, si alguien escribiera algo similar como Marx, tendría que citar a Milei para rescatar las joyitas que se avienta este fascista, y reivindicado por muchos, y sobre todo muchos jóvenes. Milei, sí ubican a Milei, ¿no? Pero es como un chiste de mal gusto, ¿no? Ese señor. Pero ya O es sea, diputado o algo así. Ganó el desgraciado. ¿qué? En Argentina ganó su puesto, no sé de qué era, pero ganó. Sí, ganó, está próximo a ganar, no sé cómo sea la distribución política, delimitación política, pero Buenos Aires está fuerte para ganar Buenos Aires. Y tiene muchos adeptos, o sea, en la juventud sí está pegando mucho, o sea, mucho. Pero bueno, son condiciones de esta posmodernidad, de esto del todo se vale. Hay muchas cosas que se consideran como ciertas en este momento sin una reflexión científica, ¿no? Y Milei es una de esas. Y se aventan unas joyas enormes muy fascistas y de desprecio a la población. Pero no eran los únicos, o sea, bueno, Mandeville resalta a Marx, o sea, de todas estas joyitas que se avientan, porque es la interpretación del pensamiento burgués que está atrás de los modelos sofisticados de regresión, etcétera, etcétera,
modelos matematizados, pero hay una interpretación. Y cuando dice, bueno, no hay esclavos, pero la ventaja de esto es, o la forma de obtener algo similar a la esclavitud sin las condiciones de la esclavitud, es a partir de los pobres laboriosos, porque los pobres laboriosos van a estar peleando siempre, 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 siempre por un salario, con tal de tener un ingreso, y van a aceptar el salario más bajo. Por eso nos conviene tener un conjunto de masa empobrecida que se esté peleando entre ellos para poder acceder apenas a algo que les permita subsistir, y por otra parte, de ahí proviene una gran rentabilidad, ¿no? Lo que conviene a los pobres es una situación de dependencia aliviada y liberal. Dependencia. En esa pelea de los pobres contra pobres, o de la sociedad de los trabajadores contra los trabajadores, justo los propietarios, influencia y autoridad suficientes para que trabajan para ellos, es necesaria para la comodidad del obrero mismo. Entonces, justo el mismo Marx en la página 762 y 764, vale la pena rescatar lo que se está viendo. En ocasiones pensamos que las teorías son muy neutras, la teoría económica, y por desgracia, teoría económica nada más se centra en los manuales, en lo ya acabado, en teoría ya acabado, y deja de lado que lo ya acabado se fundamenta bajo estos elementos. Pues esto con una curva de oportunidades, con cestas de oportunidades, ya queda remediada esta situación. Cito completo de la 761. Dice, ya en 1696 decía Belles, porque si alguien tuviera 100,000 acres y otras tantas libras en dinero y otras tantas cabezas de ganado, ¿qué sería ese hombre rico sin trabajadores? ¿Sí? ¿Qué sería este cuate con tanto dinero, pero sin trabajadores? ¿Sino él mismo trabajador? ¿Sí? Y así como los trabajadores hacen ricos a los hombres, cuanto más trabajadores habrá, tanto más ricos. El trabajador de los pobres es la mina de los ricos. ¿Sí? Mandeville, más adelante, citado Marx, donde la propiedad está suficientemente protegida, sería más fácil vivir sin dinero que sin pobres. ¿Sí? Porque ¿quién haría el trabajo? Así como se debe velar para que los pobres no mueran de hambre, no debiera recibir nada que valga la pena ahorrar. Si de tanto en tanto una persona de la clase más baja, gracias a una diligencia extraordinaria y apretarse el cinturón, se eleva sobre la condición en que se crió, nadie debe impedírselo. No puede negarse que el plan más sabio para todo particular, para cada familia en la sociedad, consiste en ser frugal. Pero a todas las naciones ricas les interesa que la parte mayor de los pobres nunca esté inactiva, y sin embargo que estén continuamente lo que perciben, gasten continuamente lo que perciben. O sea, sí, hablan de una reproducción de dependencia en página 63. Lo que Mandeville, hombre honesto y lúcido, no comprende aún es que el propio mecanismo del proceso de acumulación, el acrecentar el capital, aumenta la masa de los pobres laboriosos. Esto es, a los asalariados, que transforman su fuerza de trabajo en fuerza creciente de valorización al servicio del creciente del capital. Y bueno, toda esta parte se avienta unas citas muy, muy, muy buenas, en fin. Y entonces, tenemos que con esta dinámica, la acumulación de capital se expande. Por ahí, es que como tengo la presentación, no veo mi reloj. Entonces, perdón, ¿eh? Entonces, profesora Susana, ahí me echa un grito, ¿no? Cuando estamos cercanos a terminar, para que no me vaya. Sí, te escribo si quieres. Sí, gracias. Entonces, la acumulación se expande bajo esas características, lo vimos en el cuadrito de Excel, en los dos ejemplos,
Y tenemos ahora esta dinámica de expansión con los pobres laboriosos. Dice cómo se incrementa el plus trabajo y el plus producto transformado en capital. Vimos que toda esta acumulación en el cuadrito de Excel, para estos ejemplos, justo, se incrementa el plus valor, se está incrementando la acumulación, se incrementa el capital, o sea, hay una expansión y se incrementa el capital variable. Es necesario que se incremente el consumo porque finalmente no basta con producir las mercancías, se tienen que consumir, y ese es un elemento importante, la relación con los salarios. El incremento del trabajo y los salarios solo demuestra que las cadenas son menos tirantes, o sea, finalmente se puede incrementar los salarios, se puede incrementar el número de trabajadores, pero eso no quiere decir que se alcance un bienestar pleno, porque para la reproducción del capital, estos incrementos del salario van a generar, tienen un límite, porque ponen en riesgo finalmente la ganancia capitalista. Entonces, en el momento en que pongan en riesgo a la reproducción del capital, a la reproducción empresarial, van a poner ellos un límite. Estas citas que cita Marx y que ahorita las leímos, también muestran que evidentemente no puedes darle un montón de salario o un salario que le permitan al trabajador independizarse. El capital dice no es posible que el trabajador pueda ahorrar y pueda poner su fábrica, pueda poner su empresa. No, eso en el capital no es posible y por lo tanto tenemos que justamente dar un salario en un contexto de dependencia que le permita sobrevivir, que le permita consumir los productos que se elaboran en el capitalismo, pero también que no puedan estar ahorrando, ¿no? Al final, otro elemento que señalamos, el objeto de la compra y venta de la fuerza de trabajo es valorizar el capital, por lo tanto, debe de mantenerse esa situación de compra y venta de la fuerza de trabajo y los salarios que permitan la reproducción de esa compra y venta, no que genere la independización del trabajador. La producción de mercancías que contengan más trabajo no remunerado. ¿Sí? Se tienen que generar. Por lo tanto, la producción de plusvalor, el fabricar un excedente, es la ley absoluta de este modo de producción. ¿Sí? La producción de plusvalor y la fabricación del excedente. Es la ley absoluta de este modo de producción. El capital va o tiene que garantizar esta última ley. Si no, estaría en crisis. Si no, no existe. Esta ley se cumple y lo que iniciábamos en esta sesión viendo lo de los Andorra Papers o no me acuerdo, todos estos de paraísos fiscales, justo nos deja ver un capitalismo que ya no ve posibilidades de seguir invirtiendo, pero en un contexto en que ha acumulado un montón, en que tenemos una polarización de la riqueza muy, 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 muy enconada, y que a pesar de ese encono, no hay la disposición del capital de querer invertir, ¿sí? Y no hay esa disposición porque aún habiendo bajado los salarios, aún pagando los salarios que se pagan, que en todo el mundo han tenido una contracción entre el 60 hasta el 80% respecto a los salarios que se pagaban en 1978-76, aún así, para el capital ya no hay rentabilidad, a pesar de ese encono. Y aquí nos ponemos a pensar justamente, o sea, ya no invierten, o sea, su tarea y su reivindicación para algunos es que pues, el capitalista invierte, genera trabajos, pero ya no está invirtiendo. Y lo que invierte y los trabajos que genera, los genera mal y los genera con bajos salarios. Tanto es así que el 60% de la población que está laborando, población económicamente activa, está en la informalidad, autoempleo informal, ¿sí? Porque el formal no les da para comer. En fin, hablamos aquí de elementos de reproducción social que tenemos que reflexionar, ¿sí? Para la definición de políticas, no es para una plática de café y que, no, pues chido la explotación, no, pues qué malo, ¿no? Está muy mal y tú como, no.
Es justo para entender cómo está la realidad social, la realidad económica y social, y para dar alternativas, ¿sí? Dar alternativas en políticas sociales. En fin, ¿cuál es el límite del segundo cuadro en donde la expansión del capital se iba generando a partir de un incremento salarial? Pues bueno, la producción de plusvalor va a ser la ley absoluta de la producción del capital. Por tanto, el límite del aumento del salario es que ponga en riesgo la producción y la reproducción capitalista, ¿sí? No va a permitir el capital incrementar los salarios si pone en riesgo su existencia, ¿sí? Aquí valdría la pena, está bien, vamos a definir una política pública en bienestar de la población dentro del capital, ¿sí? Y para eso tenemos que analizar este criterio que señala Marx en este momento y preguntarnos en este momento, que si en este momento hay un riesgo para los capitalistas porque ha incrementado mucho los salarios. ¿Sí me explico? Y si los salarios han bajado entre 1976 y 78 a la actualidad, en promedio un 60%, algunos casos más, como el caso mexicano, pero en promedio el 60, el 50 y 60, vamos a vernos generosos, 50 y 60% a nivel global. Pues no. Pues ahorita no hay salarios que pongan en riesgo la reproducción del capital porque los salarios sean altos y las ganancias sean bajas. No, si me explico. Entonces, ¿qué política pública se tiene que implementar? Bueno, el aumento del salario no significa que haya un grado de explotación menor, en absoluto. Aquí, ahorita vamos a meter por último un ejercicio, justamente alterando eso que menciona el autor. Y dos, el caso de un aumento de salario con una reducción del grado de explotación, la acumulación decrece. Estos dos elementos los vamos a colocar. ¿Alguna duda o comentario? Sobre todo comentarios de lo que han estado leyendo. Por favor, que estén leyendo. ¿No? ¿Sí? Hola. Todo claro, profe. Bueno, gracias. Aquí, lo que hicimos, si se dan cuenta, aplicamos el primer criterio. Uy, no se ve. En la tasa de explotación. Aquí es el cuadro 2, donde teníamos que se incrementaba el número de trabajadores, pero con un incremento salarial. ¿Qué nos dice el autor? Nos dice el aumento del salario no significa que hay un grado de explotación menor. Y si se alcanza a ver el Excel. Sí, profesor. Sí, profe. Aquí nosotros incrementamos la tasa de explotación. Entonces estamos incrementando de forma arbitraria y tenemos que se incrementa de 1 hasta 15.5 en los 30 ciclos o 30 periodos. Entonces, tenemos igual un incremento salarial, ¿sí? Pero justo convergiendo con el incremento de la tasa de explotación. Entonces, no imposibilita en el sistema que con un incremento de salario, ¿sí? No haya mayor explotación. Entonces, ¿qué pasa? Incluso aquí el plusvalor se ha intensificado, se ha incrementado y justo en comparación al ejercicio anterior, voy a copiar este cuadrito. Gracias, Azucena.
qué burro. Perdón. Voy a jalar el de acá. Si se dan cuenta, en la columna U es el plusvalor que tenemos en este cuadro, incrementando salarios e incrementando la tasa de explotación. En la columna V estamos justamente como estábamos antes, que solamente se incrementaban los salarios sin incrementar la tasa de explotación. Entonces, como podemos ver, el plusvalor que se está incrementando con incremento salarial y acompañados de un incremento de tasa de explotación o tasa de plusvalor, es mucho más cuando solamente se da un incremento de los salarios sin incrementar la tasa de plusvalor. ¿Cuál creen ustedes que va a preferir el capital? ¿Un incremento salarial con un incremento de la tasa de explotación o un incremento salarial sin incrementar la tasa de explotación? No, pues le conviene incrementar la tasa de explotación. Así es, y es viable, ¿sí? Eso es importante, es viable. Pues bueno, yo creo que aquí le paramos.